Shalom, shalom, Parashat Kitisa. En esta sección semanal que se va a leer este Shabbat después de la fiesta de Purim, se relatan varios temas de diferente importancia cada uno, pero cada uno obviamente profundo. Sin embargo, nuestra parashá es normalmente conocida por ser la parashá del Jeta Egel, o sea, del pecado del becerro de oro. Y quiero en esta ocasión referirme a un punto sobre el tema que nos va a conectar precisamente con el estudio más profundo de la Torá en las explicaciones que el Zohar da sobre la Yuzma, precisamente aquellos que comenzaron, los que empezaron con el becerro mismo y cuáles fueron sus motivos. La Torá dice así en el Perek Lamed Bet, en el Pasuk Aleph, dice Vayar ha'am ki boshesh Moshe lagredet min hahar, vaykael ha'am al Aaron, vayombru elav kum aselanu Elokim, asher yelechu lefanenu, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. Dice el pasuk así en la traducción, y vio el pueblo que se retrasa Moshe de bajar del monte, y se reunió el pueblo sobre Aarón, o sea, frente a Aarón, con Aarón. Vayombró el hable, dijeron a él, cum, levántate, hacelanu Elokim, haz para nosotros Elokim. La explicación, la traducción incluso de esta palabra ya conlleva una explicación del tema. Así que por el momento vamos a dejarla simplemente tal cual como dijimos en hebreo, Elokim. Que caminen delante nuestro, quise Moshe, porque este hombre Moshe, quien nos sacó de la tierra de Egipto, lo yadanu meayalo, no sabemos qué pasó con él. Rashi trae comentarios según Hazal que hubo acá un taut, hubo acá una equivocación. ¿Cuál es la siguiente? Moshe les había dicho al pueblo judío, a Israel, que él, Moshe, iba a estar en el Har Sinai después de la entrega de la Torá, después de Shavuot, iba a estar allí durante 40 días. Estos 40 días se van a completar precisamente el 17 de Tammuz, el día en que se recuerda justamente la fabricación del Egel Zahab, del becerro de oro, y por lo tanto también es día de ayuno. Les digo 40 días, pero 40 días completos. Completos quiere decir de 24 horas. Ahora, cuando Moshe sube al Har Sinai para justamente estar esos 40 días, él sube de mañana. Eso quiere decir que del día en que él subió, faltaba la noche, porque los días en el judaísmo, como todos sabemos, comienzan de la noche hasta la siguiente noche, o sea, de tarde a tarde, como está escrito, sabemos del Maaseh Bereshit. Entonces, ese mismo día que Moshe subió no es parte de la cuenta, porque falta mediodía de ese día. Entonces, si ellos esperaban que Moshe terminase o bajase en un día específico, de ese día aún faltaban 12 horas. Eso quiere decir que Moshe tenía que bajar el 17 de Tammuz justamente en la mañana, que en la mañana de ese día para completar justamente la noche, bajar en la mañana, durante las primeras 6 horas de esa mañana. Y en estas primeras 6 horas de la mañana es donde él todavía no bajaba, estaba preparándose para bajar en estas horas de la mañana. Y esta es la alusión que el Pasuk trae, es lo que el Pasuk nos quiere enseñar en nivel codificada cuando dice Vayar ha'am ki boshesh, y vio el pueblo que boshesh. Boshesh significa simplemente retrasarse. Sin embargo, se escribe bet shin shin, que puede leerse también beshesh, o sea, en 6. Quiere decir que estaban justamente en la mañana del último día en que en 6 horas, en 6 Moshe tenía que bajar y aún no bajaba. Esto llevó justamente a que el pueblo ingresara en una situación de confusión, que esta confusión fue aprovechada por el Erev Rav, por esta Kutzá, por este grupo humano,
que había salido junto con Am Israel de Egipto, como sabemos por nuestros Mekorot, por nuestras fuentes. Y sobre este punto, y sobre la definición del Erev Rav y su participación en el Geta Egel, en el becerro de oro, siendo ellos los que comenzaron justamente a tratar de construir algo en vez de Moshe, fue que precisamente sobre este punto es que el Zohar nos va a hablar en esta semana. Dice así, el Zohar sobre la parasha de Kitizá, en la página Kuf Tzadik Aleph, Amud Aleph, en el folio A, dice así: Vayar Ha'am ki Boshesh Moshe, comienza justamente a partir de la codificación, de abrir el código de estas palabras. El Zohar dice: Man Ha'am inun Erev Rav. ¿Quién es el pueblo del que se habla en el pasuk? Dice Vayar Ha'am, y vio el pueblo. Pero normalmente cuando se habla de Am es Am Israel. Cuando se refiere al pueblo judío se refiere a Am Israel, o sea, a las tribus. Pero acá se habla de Ha'am. Entonces el Zohar pregunta, Man Ha'am, ¿quién es el pueblo? Responde, Inun Erev Rav. Se refiere a un grupo humano, un grupo de personas que se llaman Erev Rav. Y pregunta, Uman Erev Rav, ¿y quiénes son el Erev Rav? Y el Zohar trae una abamina. Abamina quiere decir una primera hipótesis que la va a rechazar, pero que la comenta debido a que existe una opinión, existe un cav, una línea de pensamiento que sí explica Erev Rav de la forma que el Zohar no quiere explicar. Y dice, Bejiludin, Kushin, Kaftorim, Betugramim. ¿Acaso personas de Lud, ludianos, Kushim, personas de Etiopía, Bekaftorim, kaftorianos, Betugamim, tugarmianos, o sea, personas de estos pueblos, Habu fueron? ¿Por qué el Zohar lo toma esto como una posibilidad que va a rechazar? Porque sí hay una opinión que dice o que piensa que Erev Rav es una mezcla grande. Erev en hebreo significa varias cosas. Una de ellas, Learev, significa mezclar. Entonces, si es una mezcla grande, tendríamos que pensar tal vez que en Egipto había muchos pueblos que vivían o que estaban allí en Egipto. Y cuando Am Israel sale de Egipto, una mezcla grande de personas de diferentes pueblos los siguieron. Eso es una posibilidad. Y es por eso que el Zohar viene acá a asentar que no es esa la Kavanah, no es eso lo que el Zohar quiere explicar como Erev Rav. De Karam Lom Erev Rav, digamos que ese grupo de personas lo que se llaman Erev Rav. El Zohar lo rechaza por lo siguiente, dice, Vealo Mitzrim Avo. No, eran Mitzrim, eran egipcios. Todo el Erev Rav era solamente un pueblo, o sea, egipcios. Mi Mitzrayim Natlu, y de Mitzrayim salieron. Veilu Abo Irbubia de Amemim Sakiim, porque segundo punto para rechazar esta opinión, es que si hubiesen sido una mezcla de muchos pueblos, Aji Abale le Michtav Erev Rav Alu Itam. Tendría que haber estado escrito Erev Rav, una mezcla grande de muchos pueblos, subieron con ellos, Lefi Irbuvia Dilehom, debido a que era una Irbuvia de muchos pueblos, si que hubiésemos pensado eso. En cambio, que está escrito, en la Parashá, en la Torah está escrito, Erev Rav Ala Itam. Amahad Hava Belishan Had. Dice el Zohar y Madrish, o sea, acentúa esto, era un solo pueblo y un solo idioma. O sea, tiene dos motivos por los cuales el Zohar rechaza la opinión de decir que Erev Rav es una mezcla de muchos pueblos. Una, que se trata solamente de egipcios, y eso es un masoret que el Zohar tiene, es una tradición que el Zohar tiene. Segundo, que si hubiese sido una mezcla de muchos pueblos, la Torah lo hubiese indicado utilizando la descripción del Erev Rav así, pero indicando un plural para decir que subieron, o sea que muchos pueblos subieron subieron la cabana que salieron de Egipto, junto con Am Israel. Subir porque a Eretz Israel siempre se sube. Y en cambio está escrito en singular, Erev Rav subió. Entonces quiere el Zohar entender que era un solo pueblo, pero no solamente un solo pueblo, sino además un solo lashon, o sea, un solo idioma, para indicar que había un pensamiento que unía a todas estas personas que habían salido de Egipto. O sea que también hay un ideológico
en el tema este de que estas personas salieron de Egipto, egipcios que salieron de Egipto detrás de Am Israel. Aval, y ahora viene su explicación, o sea, explica quiénes son. Aval kol harshe Mitzrayim, bechol hartumei de león, habu. La verdad es el Zohar que eran todos los brujos de Egipto y todos sus escribas. El Zohar acá hace una diferencia entre dos grupos de sabios egipcios. A uno los llama Harashim o Harshei en arameo, que quiere decir brujos. Y a otros los llama Hartumim. Hartumim son los que escribían los jeroglíficos, o sea, los escribas. Y nos enseña que ambos, o sea, ambos grupos de nivel distinto probablemente en Egipto, salen con Am Israel cuando Am Israel sale de Egipto. Dictí, porque está escrito, veu sobre ellos, Beyasu gamehem hartume Mitzrayim, debao lemeikan lekabel pelian de Kutshabrijo. Y se basa en el hecho que cuando Moshe Rabenu hizo las plagas en Egipto, o sea, Hashem a través de Moshe, los brujos, los sabios egipcios, trataron de la Amirat Atzman, de pararse, de entender, de distinguir cómo esto ocurría. ¿Por qué? Porque ellos también lo podían hacer, como hemos leído en la Torá, que tomaban un bastón, lo transformaban en una serpiente, que los Midrashim traen de que el agua que se había transformado en sangre, ellos también hacían algo parecido, tomaban agua y esta tenía un color rojo. Sin embargo, no era sangre lo que ellos hacían. Y por eso, dice el Zohar, de Baule Meikam, quisieron pararse, quisieron entender le Kobel Plián de Kuchabrijo. ¿Cuál es el Sod, cuál es el misterio de estos milagros, de estas maravillas que están haciendo en nombre del Dios de los hebreos que se llama Kadosh Baruj Hu? Que van de Hamon y Sim Beneflián, dice el Zohar, cuando vieron estos Nisim y estas maravillas, de Abad Moshe Mitzrayim, que hacía Moshe en Egipto, Hahadru legabei Moshe, buscaron a Moshe. O sea, buscaron a Moshe para que les enseñara cómo se hace esto, porque se dieron cuenta de que Moshe sí tenía un koach que ellos mismos no tenían. Entonces buscaron a Moshe para que les enseñara, para que les dijera cuál es el sod, de dónde él shoev, de dónde él obtiene o recibe ese koach, esa fuerza. Obviamente ellos no reconocían el creador del mundo y no estaban o no sabían todo lo que rodeaba a Moshe, que era una shlihut, un envío divino. Amarle kuchabrijo le Moshe, lo te cabelón. Entonces Hashem le dice a Moshe, así los Midrashim traen, y el Zohar es uno de ellos, que Hashem le dice a Moshe, no los recibas. O sea, que esta gente no te siga y que ellos no sean parte de nada o que no compartan nada de lo que Am Israel va a hacer. Amar Moshe, en cambio Moshe tenía otra idea, otra opinión. Amar Moshe, Maré de alma, le dijo Señor del mundo, que van de Hamu que burta dilach be'an le itgaira. Dijeron, por cuanto ellos han visto tu gvurá, han visto tu fuerza. Gvurá es la forma en que se hicieron las plagas en Egipto y el cruce del Mar Rojo, de Kriyat Yansuf, se hicieron a partir de una sefirá, que esta sefirá es una sefirá de Gvurá, parte de las sefirot, y de allí se extrayeron, de allí Kadosh Baruj Hu utilizó las energías que esta sefirá tiene para realizar estos portentos en contra de los egipcios. Como ellos vieron eso, vean le itgaira, quieren convertirse, o sea, quieren ser gerei tzedek, o sea, quieren transformarse de paganos, o sea, de personas que eran idólatras, a personas que van a creer solamente en ti. Y ahmun geburtech, no solamente que vieron tu geburá, sino que verán tu geburá, su fuerza, tu sefirá esta, bechol yoma, cada día. Ve'indeun lit elaka bar minach. Y se darán cuenta, entenderán, ve'indeun, de la da'at, entender, comprender en la práctica,
Delit elaka, que no hay Dios, barminaj, fuera de ti. Entonces, una maravilla, porque Moshe pensaba, y con bastante justicia, que la recepción de ideas tan altas como el monoteísmo y la Gvurá de Akadosh Baruj Hu, la presencia del Creador, etc., si es reconocido por aquellas personas que están de una u otra manera también en la élite espiritual equivocada, que es la idolatría, pero del mundo, es un triunfo justamente para la emuná de Israel. Vekavel lon Moshe, y Moshe los recibió, a pesar que Hashem al principio no quería. Amai karalon erev rav. Entonces viene la pregunta, ¿por qué a estas personas Bemet se las conocía o se las llamaba erev rav? Entendemos ahora que es un solo grupo de personas, los egipcios. No todos los egipcios, sino su élite espiritual, entre comillas, sus brujos y sacerdotes. Ela, y ahora explica el Zohar por qué este nombre, erev rav. Ela kol harshin de Mitzrayim avu. Ube Rasheihon Yonus Beyambrus. Dice el Zohar que ellos eran, como dijimos, los Harshim, o sea, los sabios egipcios, o sea, los sabios, los brujos egipcios. En ese momento toda la sabiduría estaba contenida en prácticamente una especie de sentido global de todo, y por lo tanto el sabio era el que podía curar, el que podía explicar la astrología, el que podía explicar la profundidad de las leyes, la forma en que los dioses egipcios, etcétera, actuaban. O sea, era una especie de situación global que él manejaba. Entonces, a eso es lo que el Zohar está llamando Harshim, y nosotros vamos a utilizar la palabra brujo o sabio o sacerdote de idolatría para explicar esta persona multifacética prácticamente que eran estos Hartumim. Y el Zohar agrega además que ellos tenían dos líderes, que habían dos personas que eran las personas que manejaban a este Erev Rav. ¿Y quiénes eran? Dice Yonus de Ambrus. El Midrash que el Zohar trae hace referencia a estos dos, Yonus y Ambrus, que eran conocidos como los hijos de Bilam. Bilam tenía, para al parecer, varios hijos, no, probablemente no solamente dos, y ellos dos, Yonus y Ambrus, eran precisamente aquellos que manejaban a los Kohanim, a los sacerdotes, brujos, hartunim, escribas que existían en Egipto. Entonces ellos fueron los que dieron este consejo de salir detrás de Am Israel para averiguar cuál era el sod, cuál era el misterio que Moshe guardaba, por lo cual él hizo todas esas cosas en Egipto. Y ellos tenían una particularidad, ellos actuaban de una forma para poder realizar sus peulot, sus acciones de tipo mágicas, ¿no? ¿Cuáles eran esta forma de actuar? Nos enseña inmediatamente el Zohar y lo dice así. Beshate de Yoma, Abu Abde Tadir Harshayehu. Durante las horas del día, es allí donde ellos realizaban sus acciones, sus brujerías, o sea, la contemplación de las horas del día. Este musag, este concepto de contemplar las horas del día y hacer según las horas ciertas acciones, es algo que la cultura occidental, en el marco de lo mágico, continúa manteniendo, y que fue parte de esta cultura por muchos años y continúa siendo aún así entre aquellos que están dentro de este marco de actividades y de pensamientos muy lejanos, obviamente, a la Torá y a Israel. Y ellos contemplaban las horas para realizar sus acciones. Kol ilin harshim ilaim, las acciones más fuertes, las brujerías más poderosas. Abu mistakle mejinate shimsha, las hacían cuando observaban. Mistakle de la shon sechel, intelecto, no solamente mirar y leistakel, sino de algo más profundo. Neti mejineti shimsha, desde que se empezaba a poner el sol. Misheruta de shit shaot mechetza, del principio de la 6:30 en adelante. Ad
Sheruta, hasta el comienzo de Tesha Umejetza, hasta el comienzo de la hora 9:30. ¿A qué nos referimos? Los sabios de Egipto, estos sacerdotes de la idolatría, sabían que cuando llegaba a la 6:30 desde que el sol había salido, que el sol sale a la mañana en un momento, y llega al mediodía, a la hora sexta, si son 12 horas de sol, estamos hablando en forma general, se divide obviamente el momento en que el sol sale hasta que el sol se pone en 12 horas, que pueden ser de diferentes cantidades de minutos según los días. Cuando se llega a la 6:30, el sol comienza a tender y a irse hacia el Ma'arab, o sea, a ponerse. Comienza ya su viaje de descenso. Está el viaje de ascenso hasta el mediodía y de ahí su viaje de descenso, obviamente de la perspectiva que estamos viendo los seres humanos, que es de los que se ve desde la Tierra. Vemos que a nivel astronómico no es exactamente así, pero es la forma de interpretar de una persona que ve lo que ocurre con sus ojos desde aquí. Y desde ese momento, desde la 6:30 en adelante hasta la 9:30 en adelante, ese lapso de tiempo, trae acá el Zohar, era el lapso de tiempo que ocupaban estos sacerdotes para realizar actividades o brujerías muy fuertes. Y la hacían precisamente aquellos que eran mucho más poderosos, entre ellos, entre los brujos. Y desde la 9:30 en adelante, de Aino Erev Rav Rabá, esta primera parte que dijimos de la 6:30 hasta la 9:30, es lo que se conoce como Erev Rav Reva, o sea, la gran tarde, o Erev Rav, Erev tarde, que va hacia el Maharab, el sol, Rav grande. ¿Por qué? Porque es el momento en que se hacían las actividades de brujería más grandes, se hacían precisamente en ese momento. Kol Inun Harshim, todos estos brujerías de Irín, cuando eran ya más pequeñas, o sea, de brujos que tenían menor poder, Mesheruta de Tesha o Mehetzad Pal Galeile, se hacían desde la 9:30 hasta medianoche. Inun ilain devau habo mistakle mejinati shimsha. Y aquellos que eran brujos más poderosos, lo hacían desde, como dijimos, el momento en que el sol se inclinaba a la 6:30 en adelante. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que según la Jochma de los egipcios, la tarde, del mediodía hasta la medianoche, la dividían como en dos partes. Había una primera parte que es de la 6:30 hasta la hora 9:30, que esto es lo que se conoce como la gran tarde, Erev Rav. Y también vamos a explicar por qué. En cambio, de la 9:30 hasta medianoche era conocida como el Erev Katón, vamos a ver los Mefarshim, la tarde pequeña. ¿Por qué? Desde la 6:30 en adelante comienzan a reinar sobre el mundo la Geburah, o sea, comienza a reinar aquella forma de estructura divina en la cual se aplica el din, o sea, la forma estricta de juzgar, y por lo tanto hay más poder en el categor, en aquel que acusa, de poder acusar a aquellas personas que no están conectadas en forma completa y total con Hashem Yitbaraj. Sin embargo, todavía es una fuerza que no es completamente negativa en el sentido que es din, o sea que es un juicio estricto, sino que está comenzando a presentarse. Por lo tanto, todavía hay mucho gesed, hay mucha bondad. En ese momento, para que Behemet, algún brujo o algún sabio del otro lado de la fuerza, pueda realizar algún tipo de actividad, tiene que ser muy grande, tiene que ser muy fuerte, muy poderoso, Rav. Y por eso esta tarde, esta parte, es la que se conoce como Erev Rav, o sea, la tarde grande, del poderoso, del fuerte, del Jajam que es poderoso, el Jajam de la Sitra Ahara que es poderoso. En cambio, desde la 9:30 en adelante hasta la medianoche, es un momento en que los dinim más estrictos comienzan a gobernar sobre el mundo de una manera mucho más amplia. Y por lo tanto las acusaciones y lo negativo en el mundo comienza a presentarse de una forma mucho más
evidente, mucho más patente, y por lo tanto incluso los brujos más no tan grandes, los brujos más pequeños, también pueden realizar sus actividades, o estas fuerzas pueden realizar sus actividades, cualquiera que éstas sean desde el punto de vista del otro lado, sea del punto de vista de la clipa, de la impureza, del lado oscuro del mundo y de la fuerza. Y esto es entonces la definición de Erev Rav. Esta es la definición de este grupo de personas que salieron junto con Am Israel de Egipto. Son aquellas personas que realizaban sus actividades negativas, que el Zohar llama brujerías. Vamos a explicar un poco más en profundidad también a qué se refiere y de dónde ellos obtenían esa fuerza. Lo hacían precisamente después de mediodía en adelante. Y esto tiene una repercusión muy grande precisamente también para todo lo que tiene que ver con eso que comenzamos leyendo, que Bahía Am que Moshe, que vio el pueblo, sea este Erev Rav, que a las 6 Moshe, a las 6 de Moshe. Y eso tiene una repercusión que hay que explicar en profundidad.